Buenas, buenas. Pues nada, ya os dije que me encontraría con mi colega, pues aquí lo tenemos. Fran. Hola, hola. Saluda. Hemos ido a comer aquí a un restaurante vietnamita, que es otra de las cosas que tiene la Gran Bretaña. Como que no tienen cocina propia, pues hay un montón de restaurantes de todos sitios, que si libaneses, vietnamitas y tal. Y es la única manera de tener un poquito de sabor, porque si no, fish and chips y poca cosa más. Y nada. Pero también hacen pizzas fritas. Eso, cuidado. Y Mars, aquí en Glasgow es muy famoso la barra de Mars frita. No broma, y es lo que estáis escuchando. Se coge una barra de Mars de esas de chocolate y la fríe en aceite. O sea, sí. Tremendo. Pues bueno, pues aquí mi amigo Fran es madrileño y es como yo. Cuando os comentaba que yo vivía aquí, pues él se quedó, aquí sigue viviendo, es un expatriado. Pues bueno, Fran, ¿qué te parece? ¿Cuánto tiempo llevas en Escocia? ¿Cuánto llevas por aquí? Desde 2015, estamos en 2023, llevo unos 8 años, un poco más de 8 años. Unos 8 años. ¿Por qué te viniste aquí? Pues nada, trabajaba en una empresa internacional en la sede española y me desplazaron para un proyecto aquí a Glasgow y luego pues me gustó la ciudad, conocí a una chica, mi pareja actual y nada, y me quería cambiar, me gustaba el estilo de vida. Me quedé aquí y nada, y ahora ya aquí pues con familia y todo, con un chavalín, chico pequeñito. Wow. Aquí lo tenemos ya, claro. Una cosa curiosa para los que me seguían en el otro canal, el de baile, y yo conocí a este señor bailando. Sí, también. Sí. Estaba haciendo clase, yo llevaba unos meses más que él, y él pues al igual que yo, para socializar un poco, se apuntó a baile y, sí. así nos conocimos. Y eso, yo con este señor pues era cada semana, íbamos a nuestro social, lo que os comentaba, nuestras clases de baile y tal, y así más o menos pues vas creando un poco de amistad, porque es lo que tiene ciudades de este tipo, aquí en el Reino Unido, que la socialización se hace en el bar con una cerveza. Y acaba realmente muy mal. Y bueno, Fran, ¿y la vida en Glasgow cómo es? Porque yo he explicado un poquito lo de los bailes y tal, pero en general, ¿cómo se vive aquí? ¿Se vive tranquilo, estresante? A mí me gusta el estilo de vida aquí del Reino Unido, particularmente en Glasgow, porque es un estilo de vida diferente desde el punto de vista que aquí a las 5 o 6 de la tarde como mucho la gente ya termina de trabajar y ya estás en tu casa, mientras que yo en mi experiencia laboral en España había veces que no iba a la casa hasta las 7, 8 y como que pues, puedes tener más conciliación familiar. Glasgow en particular me gusta mucho porque es una ciudad muy affordable, muy económica. Exactamente. Los salarios son bastante buenos en comparación con España y el nivel de vida pues no tiene mucho que envidiar a España, o sea, yo no siento que sea mucho más caro cuando voy a España ni nada de eso. Exactamente. Aquí una cosita que es lo que os comentaba, que estamos en Glasgow, no estamos en Edimburgo, ¿vale, señores? Sí, Edimburgo es mucho más caro. Exactamente. Luego comprarte un piso te puede valer el doble de que te puede valer aquí en Glasgow. ¿Realmente mucha diferencia? A ver, pues no lo sé, ¿verdad? Las veces que hemos estado en Edimburgo, no sé si vivir ahí es muy diferente o no. No lo sé, yo lo veo más o menos igual. Yo la gente que conozco que ha vivido en Edimburgo un tiempo, lo que suelen decir es que Edimburgo es más como una ciudad de paso, porque es una ciudad más icónica, una ciudad mucho más turística, entonces mucha de la gente que venía o que viene a lo mejor al Reino Unido a probar el estilo de vida y a vivir aquí, van mucho allí pues para trabajar en bares, para trabajar en restaurantes, en hoteles, cosas así. Mientras que aquí en Glasgow, yo por lo que veo, la gente como que aguanta mucho más tiempo, es más una ciudad. Sí, es más amigable para quedarte, para echar raíces, como aquí en el caso de Fran. Una cosita, señores, mira dónde estamos llegando. Allí no sé si podéis ver aquella estructura, aquellos son los jardines botánicos de Glasgow, que es un parque bastante bonito que está aquí. Y ahora vamos a entrar por esta calle de aquí, que es Byron Road, que tiene una peculiaridad muy típica de la Gran Bretaña, que no sé si veis lo que es esto. Es una iglesia, ¿no? Parece que sea una iglesia. Bueno, pues ahora vamos a entrar un momentito a esta iglesia y ya veréis una de las características que tiene esta tierra y la revolución protestante, ¿vale? Entonces, Fran, ahora que estamos llegando a esta zona, esto que es como un segundo centro que tiene Glasgow, ¿verdad? Tiene como dos centros. Sí, bueno, este es
el West End, la calle, de hecho la calle esta yo creo que es de las calles posiblemente más caras de Glasgow, ciertamente para vivir. Es la calle de tiendas, la calle de bares. Sí. Fijaros una cosa, vamos a ver la iglesia, ¿vale? Bueno, por lo que os comentaba, la iglesia ya se ve algunos anuncios por aquí que dice esto no parece que es para confesarse, ¿no? Entonces fijaros lo que han hecho aquí, y esto es muy típico de muchos sitios del Reino Unido, que lo que sería una iglesia católica, que supongo que dejaría de serlo durante la Revolución Anglicana, se convierte en lo que sería, ojito, lo que sería un bar, o sea, es un pub. Fijaros qué bonito que es el Oranmore. Voy a acercar que está gente tocando música, a ver si lo podemos escuchar. Do you mind if I record a bit? Thank you so much. Así que bueno, estas son las cosas que te encuentras caminando por Glasgow tranquilamente, gente tocando música en directo, gente tomándose su primera cervecita a las 2 de la tarde, ¿no? Nunca es tarde. Pero bueno, muy escénico realmente. Esta noche puedes grabarles un vídeo de la noche también. Exactamente. Para que vean el nivel de alcoholismo de aquí. No queremos asustar al público, Frank. Pero sí, realmente salir por la noche en Glasgow, en según qué sitio, es como el apocalipsis zombie, ¿eh? Es realmente digno de ver. Sí. Y nada, pues este señor y yo vamos a seguir nuestro paseíto, nos vamos a tomar un cafetito, pero sí. ya os damos una idea de cómo es esto, del ambiente que tiene, porque pese a que haga mucho frío fuera, luego entras dentro y está el calor de los sitios, la música, realmente lo que os comentaba. Glasgow es una ciudad que hace de su carencia una virtud, y al no ser muy bonita, no ser muy icónica, tiene una gran personalidad. La gente que hemos vivido aquí realmente guardamos muy buen recuerdo de esta ciudad. Y fijaros que acabo el vídeo caliendo el sol. O sea, esto no hace sol, Fran, no puede ser. Qué raro. Así la gente corriendo a casa a esconderse. Bueno, pues nada, señores, nos vamos a tomar un cafetito. Hasta luego. Adiós.